Bienvenidos a un videoblog de viernes. Antes que nada, una disculpa por haber subido el videoblog hasta el domingo. El viernes tuve que acompañar a mi familia a ver la película de Garabandal, Solo Dios sabe, y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre las apariciones marianas. Sabes que la película estuvo maravillosa y no me arrepiento de cada una de las cosas que en ella entendí. Las apariciones marianas después de la divina voluntad. Las apariciones marianas son sucesos en determinados países donde la Virgen se ha aparecido para dar un mensaje, una advertencia, algún regalo a la humanidad, como por ejemplo una medalla, un escapulario. El presente programa no es para repasar las apariciones marianas, sino para verlas a la luz de la divina voluntad y ver qué pasó en estas apariciones marianas después de todos los escritos que nuestro Señor por medio de Luisa ha obtenido para hacer en sí el libro del cielo. Podemos decir que alrededor de Luisa hubo muchas apariciones marianas, sobre todo en Europa, pero también después de Luisa hubo apariciones y hasta la fecha continúan. Tal es el caso de Medjugorje, en el cual la Iglesia no ha confirmado si está a favor de las apariciones porque son sobrenaturales o las reprueba porque no lo son. Por lo tanto, empecemos. Antes que nada, quisiera advertir que las apariciones marianas de las que vamos a hablar son aquellas que se dieron después de la divina voluntad, es decir, cuando Luisa terminó sus escritos y dio ese paso al cielo. Dado que, si habláramos de todas las apariciones marianas, en su totalidad no terminaríamos, pues son muchas. Algunas de las apariciones marianas que se dieron antes de los escritos de Luisa, incluso durante los escritos de Luisa, y que no vamos a tocar son Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y todas aquellas manifestaciones que nuestro Señor Jesucristo le hizo a los santos beatos, como por ejemplo la manifestación del Sagrado Corazón. Si tú quieres saber más sobre estos temas, te invito a que visites mi otro canal que se llama Unción Divina. Por ahora lo único que te puedo decir es que me da mucho gusto hacer este análisis, pues creo que es muy importante para todas las personas que no conocen de la divina voluntad y que de alguna manera pueden llegar a este canal por las apariciones marianas, dado que las apariciones marianas cambiaron muchísimo después de los escritos de Luisa. Toda la gracia, la bondad que expresó Luisa en los escritos del libro del cielo demuestran que nuestro Señor nos ama muchísimo, y además no solamente que nos ama muchísimo, sino que ha hecho muchos sacrificios por nosotros a lo largo de su vida, pero también a lo largo de santos, de místicos, de beatos, de doctores de la Iglesia, a través de la misma Iglesia. ¿Y por qué? Porque Él siempre ha obrado con misericordia, pero no con una misericordia que no conoce límites, o con una misericordia que no tiene justicia. Es decir, la misericordia siempre ha sido justa y la justicia siempre ha sido misericordiosa. No podemos decir que Dios no castiga. Al contrario, tenemos miles de ejemplos en el Antiguo Testamento. Tampoco podemos decir que Dios es todo bondad y que Dios nos va a perdonar todo, porque entonces no tendría que haber sido la expulsión del paraíso terrenal, o en su caso no tendría que haber sido la redención. En este sentido, me gustaría decir que las apariciones marianas, sobre todo que vamos a tratar en este videoblog, son la de Nuestra Señora de todos los pueblos, la de Garabandal, que todavía está en un proceso de revisión, digamos que no ha sido aceptada por la Iglesia porque no ha constado todavía lo sobrenatural, dado que tiene 3 profecías que no se han cumplido. Una de ellas es el aviso, otro el gran milagro y el otro el gran castigo. Y número 3 me gustaría analizar un poquito, aunque sea Medjugorje, en su principio, en sus inicios, cuando las apariciones fueron cuando los niños eran videntes. Nuestra Señora de todos los pueblos. Esta manifestación de Nuestra Señora de todos los pueblos es porque Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, ha anunciado que habrá un quinto dogma mariano, en el que ella será nombrada corredentora, medianera y abogada nuestra. Además de eso, Nuestra Señora dice que es madre de todos, tanto de los lobos como de los corderitos. Y por eso, al manifestarse como Nuestra Señora de todos los pueblos, podemos ver corderitos y lobos debajo de ella. También hay que decir que Nuestra Señora dio una oración para que se dicte el quinto dogma mariano y también para salvar a muchas almas, sobre todo las almas de los pecadores. Esta aparición, a diferencia de las otras, tiene algunas manifestaciones espirituales no conocidas hasta la época. ¿Por qué? Bueno, hay que decirlo. Con Luisa se abrió el tercer fiat,
el tercer fiat. El tercer fiat es aquel consistorio de la Trinidad, y es el fiat supremo, el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Podemos decir que con este tercer fiat cambió las etapas espirituales de nuestra vida en relación con Cristo. Obviamente, no tenemos otra vida fuera de Cristo. ¿Y por qué cambiaron estas etapas? Muy fácil. Porque nuestro Señor Jesucristo ya había anunciado en Luisa la santidad divina, y cuando Luisa falleció en 1947, esta santidad divina estaba a disposición de las almas. Es por eso que la manifestación de Nuestra Señora de todos los pueblos es mucho más espiritual que las demás manifestaciones. Yo no digo que no sean espirituales. Lo que me refiero a que es mucho más espiritual es que ya no vemos los rasgos humanos que quizás veíamos en el Sagrado Corazón de Jesús. Y podemos decir lo mismo de la Divina Misericordia respecto a la aparición del Sagrado Corazón de Jesús. La siguiente aparición mariana que me gustaría analizar es la aparición de Garabandal. De Garabandal la verdad es que se dice mucho, al igual que Medjugorje, porque son apariciones que se dieron antes del Concilio Vaticano II o después del Concilio Vaticano II. En el caso de Garabandal fue antes del Concilio Vaticano II, y en el caso de Medjugorje creo que empezaron hasta un tiempo después de que se estaba aplicando el Concilio Vaticano II. Y digo que creo porque la verdad es que las apariciones de Medjugorje han seguido hasta nuestra época. Listo, lo he confirmado. Las apariciones de Medjugorje empezaron hasta 1981. Perdón, pero es que he tenido poco tiempo para preparar este videoblog, y además de todo, quisiera decir que esas apariciones en lo personal no soy muy fan y no me gustan mucho. Las del inicio sí, pero las actuales como que siento que el mensaje ya está dado y que la humanidad debe obedecer ese mensaje. Así siempre han sido las apariciones marianas. Se dan por 1 año o 2 años y después se tiene que cumplir el mensaje que se da. Bueno, analizando las apariciones una por una, podemos ver que hay unas manifestaciones espirituales diferentes a las anteriores apariciones a Luisa. En el caso de Garabandal podemos decir que la Iglesia no ha dado su aprobación, pero tampoco ha reprobado las apariciones, solo ha dicho que no consta lo sobrenatural todavía. Es decir, que falta que haya nuevas investigaciones o que haya alguna cuestión que note que eso fue sobrenatural. Y te voy a decir por qué. Porque en Garabandal hay 3 profecías, y estas profecías son sobre el futuro. Una de ellas es el aviso de nuestro Señor Jesucristo, que se supone que es donde vamos a ver todos nuestros pecados. Otra de ellas es el milagro, donde se supone que vamos a ver la vida del milenio, y otra de ellas es el gran castigo, donde se supone que nuestro Señor culmina la purificación de esta época, lo cual sí le dijo a Luisa, que ya veremos más adelante, y que también nos lleva a nuevos cielos y nueva tierra. De Garabandal quizás solo me gustaría referirme espiritualmente a todas las manifestaciones que hubo en los éxtasis. Fueron desde luego extraordinarias, a diferencia de las que hubo en Fátima o de las que hubo en Nuestra Señora de Lourdes o en la Medalla Milagrosa, entre otras. Y pasando a Medjugorje, me gustaría decir que los éxtasis también fueron diferentes a los que hubo anteriormente, un poco parecidos al Garabandal. Y también la manifestación de Nuestra Señora, es decir, cómo se mostró Nuestra Señora a los niños, fue diferente, porque normalmente la Virgen pues conlleva en sí como una, por así decirlo, significado o elocuencia a Dios. En el caso de Nuestra Señora del Escapulario del Monte Carmelo o Nuestra Señora del Carmen, se aparece con el escapulario. En la Medalla Milagrosa se aparece con una medalla. Y en el caso de la Reina de la Paz, nosotros podemos ver que la Reina de la Paz no trae en sí un rosario, un escapulario. Y eso ha alentado a que muchas personas la descarten, es decir, que no la tomen en cuenta. Yo pienso que las apariciones que se dieron en Medjugorje al principio y que ya están aprobadas por la Iglesia pueden ser estudiadas y revisadas por todos los teólogos, pero además también pueden ser revisadas por nosotros los laicos. ¿Por qué por los teólogos? Porque por los teólogos es como entran las nuevas, sobre todo, manifestaciones a la Iglesia.
como por ejemplo la manifestación de los dogmas. Los dogmas son algo que han existido en toda la vida de la Iglesia, en toda la vida de Nuestra Señora, en la tierra y que ahora está en el cielo, y que la Iglesia termina dando a nuestras pobres mentes, pero que quieren cultivarse sobre Nuestra Señora y sobre nuestro Señor y sobre la vida de la Iglesia. Al final de cuentas, cada quien tiene que tomar su responsabilidad respecto a las revelaciones privadas, pues no son dogma de fe, aunque sí pueden generar dogmas. Te voy a poner un ejemplo. Nuestra Señora de Lourdes. En Nuestra Señora de Lourdes, a Bernadette se le apareció la Virgen como la Inmaculada Concepción, y la Iglesia ya estaba discutiendo sobre la Inmaculada Concepción. Después quedó aprobado el dogma de la Inmaculada Concepción, así como lo que he dicho de Nuestra Señora de los Pueblos y lo que va a darse en el quinto dogma mariano sobre abogada, corredentora y medianora nuestra. Ahora, ¿por qué te estoy haciendo hacer este análisis? Porque sí, nuestro Señor le dice a Luisa que habrá una purificación y a continuación lo veremos. Pero también nuestro Señor quiere hacernos ver que la etapa espiritual en la que estamos ya es diferente a la que estábamos antes. Y eso no significa que las demás sean inválidas, es decir, la creación, la redención, todos han sido fiat supremos. ¿Qué es un fiat supremo? Es un consistorio de la Trinidad. Y todas esas apariciones y todas esas manifestaciones que se han dado de la redención a la santificación, que es la época que estamos viviendo, la época del fiat supremo, la época del hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, tienen una razón de ser, al igual que estas apariciones después de los escritos de Luisa. Yo pienso que si tú te pones a analizar las cosas cuando vayas leyendo los escritos de Luisa, las vas a entender porque el Espíritu Santo te va a iluminar. Pero además de que lo que yo piense sea importante o no sea importante, lo más importante aquí es lo que dice la Iglesia. En este caso, estas dos apariciones pueden ser revisadas. Nuestra Señora de todos los pueblos sí está aprobada, pero la de Garabandal y Damiglori pueden ser revisadas por ti. Y si algo no te parece, está bien que les digas que no, pero también debes esperar al juicio de la Iglesia. Ahora bien, estas manifestaciones espirituales de los éxtasis, sin duda son materia de la mística, que tendrá que estudiar y que volver a analizar una y otra vez. En su momento lo hará la Iglesia, yo lo sé. Pero a mí lo que me cautiva y lo que me llena de emoción es saber que como en la aparición aprobada de la Divina Misericordia por la Iglesia, nuestro Señor permite que las manifestaciones espirituales sean diferentes, es decir, más a la luz del Espíritu Santo, más concorde con la época del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el esposo de la Santísima Virgen María. Y la Santísima Virgen María sabe que la misión de estos tiempos no solamente es del Espíritu Santo, sino que es ella. Y viceversa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe que esta época no solamente es de él, sino de su esposa, la Santísima Virgen María. Y es por eso que podemos ver ciertos rayos o halos de luz que luego no comprendemos, como el que estaba apareciendo hace un momento. Pero debemos de darle el visto bueno. ¿Por qué? Porque mientras no sean cosas que nos atemoricen o sean cosas malas, no podemos negarlas. Sí, estoy de acuerdo. No es como la Iglesia se venía manifestando o como nuestro Señor se venía manifestando a los místicos, o a los beatos, o a los santos. Pero al final de cuentas, todo esto que nuestro Señor quiere es para que veamos el mundo sobrenatural. Y como vimos en el anterior videoblog de viernes, que estamos pensando en las cosas sobrenaturales, en las cosas celestiales. Y es por eso que hoy te invito a ver este fragmento que nuestro Señor le da a Luisa para recordarnos que sí va a haber una última purificación para la humanidad. Y que también estos son tiempos del Espíritu Santo. Y entonces, aquel que no conocemos tanto, que es al Espíritu Santo, no le debemos temer. Así como yo, para hacer este videoblog, prendo mi cirio, porque creo firmemente que el Espíritu Santo me acompaña en cada una de las palabras que yo digo, así también nosotros debemos darle esa confianza a nuestro Señor Jesucristo y sobre todo al Espíritu Santo de que en tiempos de crisis Él obra, y Él obra para bien de sus hijos, para bien de las almas, para su santificación. Sí, yo sé que necesitamos tener una fe, y la fe correcta para vivir en la divina voluntad. Pero también yo creo que Dios ve el corazón del hombre, y cuando tenemos una buena intención, el Espíritu Santo nos manda y nos guía por los caminos a los que debemos de ir. Y si nuestro Señor permitió
dentro de los actos permisivos de su voluntad, que se apareciera la Santísima Virgen en Garabandal, supuestamente porque no podemos decir que así sea, y en Medjugorje al inicio podemos decir que sí, y que se sigue apareciendo ahorita, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Es la Iglesia la que al final tiene el visto bueno. Quizás no lo dé ahorita, quizás lo estudie más adelante, pero al final de cuentas les aseguro que habrá un visto bueno por parte de nuestro Señor. Y juzgar a lo mejor nos hace adelantarnos y caer en el error o cometer un pecado de omisión, que es el pecado de la prudencia. Por eso yo te invito a que todo esto que leas del libro de cielo siempre lo hagas con la visión del Espíritu Santo, ese que todavía no conoces muy bien, porque estamos en sus tiempos y en los tiempos de conocimiento. Obviamente, nadie puede decir que ha conocido a Dios Padre, ni que ha conocido a Dios Hijo perfectamente, pero al menos todo lo que ellos han manifestado nos queda claro y podemos seguirlo estudiando una y otra vez. El Espíritu Santo, ante todo, es sobrenatural, y nosotros, con nuestra preternatural y con nuestra preternaturalidad y con nuestra naturalidad, tenemos que empequeñecernos para crecer en Dios. Así que sin más y sin quitarte más tiempo, te dejo estos textos del libro del cielo que espero que te sirvan, igual que esta manifestación que he hecho en este videoblog sobre el Espíritu Santo y las apariciones marianas después de los libros de Luisa. Volumen 23, septiembre 17 de 1927. Las penas son como el fierro forjado por el martillo que echa chispas. Diferencia entre la cruz de la humanidad de nuestro Señor y la de la divina voluntad, el acto incesante del querer divino. Hija mía, sufro por el gran dolor de mi voluntad. Mi humanidad sufrió, tuvo su cruz, pero su vida fue breve sobre la tierra. En cambio, la vida de mi voluntad ha sido muy prolongada, en medio de las criaturas. Son ya 6.000 años y durarán aún más. Y sabes, tú quién es la cruz continuada de ella, la voluntad humana, y cada acto de ella opuesto a la suya. Y cada acto de la mía que no recibe es una cruz que forma a mi eterno querer. Por lo tanto, las cruces de él son innumerables. Si tú observas toda la creación, la encontrarás toda llena de cruces formadas por el querer humano. Mira el sol, mi divino querer lleva su luz a las criaturas, y ellas toman su luz y no reconocen a quien les lleva esta luz. Volumen 11, enero 29 de 1919. Dios cumplirá la tercera renovación de la humanidad manifestando lo que hacía su divinidad en su humanidad. Hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida, la presente generación seré aún más magnánimo con las criaturas, y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad y mi humanidad, como obraba mi querer divino, como mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. En resumidas cuentas, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo nos anuncia una pronta purificación de la tierra, donde todos los habitantes de la tierra morirán casi por completo, pues dice que en su mayoría será purgada la presente generación. Y si vemos, nosotros estamos en el 2018, y en el otro texto dice que tardará 2000 años y un poco más en darse esta purificación. Es por eso que después de Luisa era lógico que siguieran las apariciones marianas. Apariciones marianas que tenían que cambiar, obviamente, porque ya estábamos en la época del tercer fiat, es decir, del fiat supremo. Hay que desanimarse, porque dice San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En este caso, donde sobreabunde el final de los tiempos, sobreabundará la divina voluntad para reinar en cada alma. Estamos hablando de este tema en el videoblog del lunes y en el videoblog del miércoles. Esto es todo por ahora, nos vemos en el videoblog del lunes. Que tengas un lindo fin de semana. Hasta luego.
and we'll dream impossible.